Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar informativo de la convocatoria de Colombia Más Competitiva. El tema específico de hoy va a ser turismo. Nos acompaña Natalia Jiménez, nuestra experta en el sector, y les habla Belsi Munive de Impulsa Colombia. Para aquellos que acaban de ingresar, les vamos a contar brevemente de qué se trata la convocatoria, unos aspectos muy importantes, y enseguida damos inicio a profundizar en el sector turismo. Vamos a estar recibiendo preguntas, entonces los invitamos que todas las preguntas nos las escriban ahí en sus pantallas. Esta convocatoria es para el desarrollo de proyectos que busquen incrementar la competitividad de las cadenas de valor o clústeres seleccionados. Es nuestra segunda versión. El año pasado tuvimos nuestra primera, donde fue muy exitosa y hemos apoyado proyectos muy interesantes en todo el país. El objeto de esta convocatoria es incrementar la competitividad de las cadenas de valor o clústeres en la solución de factores críticos que limitan el desarrollo de sus ventajas competitivas o impiden el pleno aprovechamiento de sus oportunidades y potencialidades. Esto a través de la adjudicación de recursos que vamos a dar con esta convocatoria y toda la asistencia especializada que se va a realizar, que se va a recibir de Cooperación Suiza a través de Swisscontact. Vamos a apoyar 4 cadenas de valor específicas: construcción, que fue la que tuvimos en la mañana, una jornada de construcción; cosméticos e ingredientes naturales; turismo, que es el tema que vamos a profundizar el día de hoy; y cacaos especiales, especialmente para chocolates. ¿Quiénes pueden participar en esta convocatoria? Estamos invitando a que sean proponentes multiactores, público y privados, que se unen para presentarse a esta convocatoria y ejecutar un proyecto que solucione esos cuellos de botella y pueda atender a las cadenas de valor anteriormente mencionadas. Este grupo de proponentes debe de escoger una entidad administradora. Es la entidad que va a ejecutar los recursos y la encargada de tener una relación contractual con Impulsa. De manera breve, esta entidad administradora debe de cumplir con que sea colombiana, con al menos 2 años de existencia desde que previo a presentarse la propuesta, experiencia en el desarrollo de proyectos relacionados con el objeto de la propuesta, así como en el manejo de los recursos solicitados a cofinanciar, que tenga capacidad jurídica, capacidad administrativa y técnica para alentar, entre otros. El presupuesto total de esta convocatoria es 7.474 millones de pesos. Esperamos proyectos en el rango de 600 a 1.500 millones de pesos. Podemos cofinanciar hasta el 70% del valor del proyecto. Buscamos una contrapartida del 30%, de la cual sea el 50% de esa contrapartida en efectivo. Entonces, estos aportes los pueden dar pues todos los proponentes, también pueden ser los beneficiarios del proyecto. Quiero ahora comentarles un poco cómo va a ser la postulación a esta convocatoria. El programa Colombia Más Competitiva nos ha permitido innovar en la presentación de propuestas y brindar herramientas que les permite a ustedes postularse de una forma mucho más sencilla. Para esta primera fase, que es expresión de interés, el procedimiento es el siguiente. Ustedes el anexo 1, que está publicado en nuestra página web, lo diligencian. Ahí es donde queremos conocer el proyecto, de qué se trata, qué problemática quieren resolver, cuál es esa estrategia competitiva de esa cadena de valor o clúster, qué actividades sugieren, cómo pueden impactar el proyecto, qué líneas de acción van a desarrollar de manera breve. Es como un perfil de proyecto. Eso lo diligencian, lo guardamos en un formato PDF y lo enviamos a info@impulsacolombia.com. con el asunto postulación a Colombia Más Competitiva, y en el cuerpo del correo la información del proyecto. Estas postulaciones se van a recibir hasta el 15 de junio, 11 p.m. Ustedes van a recibir una confirmación de la recepción de este correo, y así de sencillo. Eso es todo lo que necesitan para postularse a esta primera fase. Después de esta postulación empieza el proceso de evaluación, donde un comité entre Swisscontact e Impulsa pues escogerá las mejores propuestas. Como mínimo deben cumplir puntaje de 80 puntos, y a partir de ahí se empieza a manejar pues un número indicativo por sector. Para turismo, que es el caso de hoy, tenemos un número en el rango de 6 propuestas. Sin embargo, pues depende también de cómo sean las propuestas que estemos evaluando, y se escogerán aquellas que posteriormente van a recibir el acompañamiento por parte
parte de Swisscontact y todos sus expertos para formular ese proyecto. Finalmente, entonces recordarles unas fechas muy importantes. Las preguntas las recibiremos en info@impulsacolombia.com, son nuestras preguntas formales hasta el 1 de junio. Estaremos respondiendo, publicando preguntas frecuentes en nuestra página. La convocatoria va hasta el 15 de junio, 11 p.m., 11:00. Les recuerdo mucho y sobre todo en esta modalidad, enviarlas con tiempo, verificar temas de internet, capacidad del correo, en fin, para que pueda llegar la propuesta. En ese sentido me gustaría comentar que, pues, como bien dijo él, sí se ha flexibilizado el proceso, teniendo en cuenta pues que el año pasado llegó varias gente tarde, se quedaron por fuera en la cola. Entonces los invitamos a que en esta oportunidad tomen precauciones, lo hagan con más tiempo y aprovechen de hecho este sistema que es nuevo, ¿no? La posibilidad de no tener que venir a Bogotá, sino que enviarlo vía correo electrónico, creo que es un gran avance, y los invitamos a que esta vez nadie se nos vaya a quedar por fuera por tiempos. Así es. Y no siendo más, Natalia, pues feliz de tenerte acá, que nos cuentes sobre la cadena de valor de turismo, lo que se busca, lo que busca el programa para las propuestas que queremos recibir. Bueno, muchas gracias, Belsi, gracias por la invitación. Muy complacida de estar acá y poderles contar un poquito sobre la cadena de valor. Hay que aclarar que es turismo de naturaleza, lo que se ha priorizado, porque también es la prioridad del gobierno nacional. Colombia tiene muchísimo potencial en este sector y queremos proyectos que nos permitan mejorar la competitividad específica en esta cadena de valor. ¿Qué les podemos contar aquí, digamos, del enfoque estratégico? Lo que buscamos es la posibilidad de que los actores conformen un destino turístico cuya oferta más relevante sea el turismo de naturaleza, que sea una oferta diferenciada, que tenga clara orientación a mercado internacional, que tenga los productos muy claros y que los estándares le permitan llegar en un plazo de 2 años, que es lo que dura el proyecto, a acceder a mercados internacionales. Las intervenciones deben venir de territorios que ya estén trabajando articuladamente, sector público y sector privado. Sabemos que en turismo es un sector muy sensible, con muchas características que lo hacen especial, y la articulación de estos dos actores es fundamental para que realmente el destino tenga éxito. Entonces debe haber una estrategia que sea territorial. Las propuestas de los destinos deben tener condiciones de partida adecuadas, es decir, vamos a priorizar este año sobre todo territorios que ya tengan una madurez en cuanto a sus actores, en cuanto a su masa crítica, en cuanto a su gobernanza, condiciones de infraestructura, porque realmente lo que nos hemos podido dar cuenta es que para mercado internacional, con un apoyo de 2 años, pues es muy necesario que los territorios ya tengan un avance en ese sentido. Adherimos a la visión que tiene el Gobierno Nacional de Turismo de Naturaleza, de la cual pues hay una definición que también viene de la OMT, que turismo de naturaleza es un concepto amplio que indica pues que el turista se enfoca y disfruta de la naturaleza principalmente, y hay varias tipologías que están dentro de turismo de naturaleza que no son excluyentes, y ustedes pueden elegir, por ejemplo, el turismo cultural. Va muy bien, conversa muy bien con los enfoques de naturaleza. Entonces, pues los invitamos a que de pronto consulten el documento del plan de negocios del PTP, donde está bien explicado este tema y pues es parte de la política nacional. Esta diapositiva nos muestra claramente pues las tendencias del turismo. Es una de las llamadas industrias que no para de crecer. Cada vez vemos más que el auge de los viajes y el turismo es un tema que no va a parar, y crece y crece, crece. Precisamente por ese crecimiento hay destinos que ya tienen consecuencias un poco no tan positivas ni tan deseadas, quizás destinos más maduros como Europa. Y en Colombia lo que queremos justamente es, aprovechando ese momento que vive el país, que estamos en posconflicto, que Colombia es un país sumamente carismático, que la gente está muy interesada en venir, pues que aprovechemos para trabajar en destinos que sean sostenibles, que podamos de plano trabajar, prever esos impactos negativos, hacer las cosas bien hechas, ¿sí? Tenemos como una gran oportunidad en ese sentido, y lo que está en rojo son los mercados más emergentes, que es básicamente América Latina, pues Suramérica, y digamos que en el mercado internacional la tendencia, lo que la gente viene a buscar aquí es justamente eso: contacto con la naturaleza, disfrute de las cosas, naturaleza en estado prístino,
y contacto con culturas ancestrales que ya en el viejo mundo pues no están. Entonces ahí entraría entonces temas como avistamiento de aves, temas como inmersión cultural con comunidades. sí, ya son, digamos, productos, pero los conceptos amplios son, por eso lo dejé así un poco amplio, son naturaleza y turismo cultural. Turismo También cultural. hay una tipología que está incluida allí, que es bienestar. Pero es bueno que se entienda que tiene que tener una armonía con naturaleza, no es turismo de salud, ¿sí? Sino que es un tema más asociado al bienestar, que se podría hacer, no sé, en termales, en entornos naturales. Me gustaría aprovechar el momento para que, digamos, aclaremos el lenguaje que entendemos por destino turístico. Un destino turístico es un espacio geográfico, no tiene que ver exactamente con fronteras políticas ni divisiones administrativas, sino que es un lugar donde hay una serie de atractivos, servicios, una infraestructura que, como hemos dicho, sobre todo para esta segunda convocatoria, nos vamos a enfocar en territorios que ya tengan condiciones adecuadas, porque es mercado internacional y el mercado internacional tiene sus exigencias, pero también es muy importante que la comunidad local esté sensibilizada, esté de acuerdo, quiera participar en los procesos de turismo y que ya haya una percepción y una imagen. Yo agregaría también acá que ya haya llegadas de turistas internacionales y lo que se busque con este proyecto sea justamente potenciar ese mercado. Todos esos componentes no pueden ir separados, tienen que estar juntos en el territorio para que hablemos de un destino turístico que nos permita obtener los resultados que queremos en 2 años. Y la visión común es el tema de gestión de destinos, que queremos encontrar actores que puedan justamente llevar a cabo esa gestión coordinada de este turismo, ¿sí? Que no solo sea los atractivos, la población, los productos definidos, sino que haya una buena gobernanza del destino, porque habrá momentos en que el sector privado muchas veces necesite darle impulso a ciertas cuestiones de ventas de productos turísticos, pero hay otros momentos en los que las normas, las reglamentaciones son potestad de una entidad territorial. Entonces, en un destino turístico, si no estamos bien articulados, si no tenemos bien definidos los roles, pues esto no va a funcionar. Entonces, eso es lo que los llamo a revisar en sus proyectos, que pueden ser muy interesantes, pero que se miren si ya realmente hacen parte de un destino y si están articulados los actores que van a propender al desarrollo de ese destino, ya están o les hace falta quizás hablarse con otros actores. Y bueno, esto sería un poco las líneas generales. Muchas gracias, Natalia. Me gustaría conocer quiénes están conectados, de qué regiones y a lo mejor pues también qué tipo de turismo pues manejan en sus regiones y poder a partir de ahí pues profundizar un poco en este tema. Bueno, de turismo recuerdo había conectado a alguien de Girardot, por aquí está también la Cámara de Comercio de Bucaramanga. También está Magdalena Travesía Mágica y está Kuali, son como los de turismo. Estamos también desde la Cámara de Comercio de Honda. Bienvenidos, excelente. Pelecanus, del Ministerio de Turismo, está muy rápido como están llegando. Educación Multidimensional de Cartagena, Fundación Saludos Horizontes con Alianza de Empresas de Risaralda, Cámara de Comercio de Neiva, Organización Internacional de Trabajo desde Bogotá, Súper. Kim de Lago Reserva desde Nariño, Ay, Artesanías de Nariño. Colombia, Corredores Turísticos Viceministerio de Turismo, creo que por ahí Súper. está nuestra audiencia. Universidad Externado de Colombia. Excelente, que también tengamos universidades conectadas. Buena mezcla de multiactores. Gobernación Valle del Cauca. Súper. Bueno, vamos a pasar a las preguntas, que hoy había varias desde el comienzo de la transmisión. Ajá. La primera es más operativa, pero buenos días. ¿Qué documentos se pueden o deben presentar como anexos a la expresión de interés? Muy buena pregunta, muchas gracias. Para esta fase no requerimos ningún documento adicional aparte que el anexo 1. Anexo 1 es un solo formato, es un formato que está en Word para que lo diligencien, lo pasan a PDF y nos los mandan al correo info@impulsa.com. Así de sencillo. Es lo único que necesitamos para esta primera fase. Bien. Hay otra pregunta en la sección 3.3 de análisis de problemas. En el documento de expresión de interés se menciona que para asegurar la legibilidad de la imagen, incluirla en una página completa al final de esta ficha. ¿Eso se considera como un anexo a la expresión de interés o es
Vamos el día 30 de mayo vamos a hablar específicamente de la expresión de interés. Sin embargo, a tu pregunta puntual es simplemente que terminas de hacer el documento, le haces enter, te abre otra hojita y ahí nos pegas la hoja en imagen. O sea, digamos, ese es el mapa de problemas para que lo podamos leer claramente, no lo vuelvan chiquitico. Desde la Cámara de Comercio de Bucaramanga nos preguntan, quisiera saber si el convenio que se debe presentar en la etapa de vinculación puede formalizarse a través de un consorcio o unión temporal. En esta convocatoria no permitimos consorcio o uniones temporales. No es una de las alternativas. Es solo convenio, es lo que aceptamos para poder garantizar esa vinculación de los proponentes. Bien, la otra pregunta nos dice, en los TDR no se especifica el turismo de naturaleza, ¿quedarían por fuera otras tipologías de turismo? No, creo que eso es justamente lo que acabamos de decir, y sí está especificado turismo de naturaleza. Bueno, veo el título que quedó, el de la tabla 2 dice turismo, pero dentro dice siendo el turismo de naturaleza el factor diferenciador es lo que buscamos, y dentro de turismo de naturaleza pues hay varias tipologías afines. Sí, digamos que por eso el título es turismo, pero está la descripción, que es la que tenemos en los términos de referencia, donde pues se evidencia que es turismo naturaleza, y los que nos comenta ahorita Natalia, que también cultura, pues puede entrar ahí relacionado con turismo. Ok, hay otra pregunta, nos dice, saludo, ¿puede ser a título individual, un hotelero más una agencia de viajes más un operador? Bueno, lo que estábamos hablando ahora, pues propuestas en todos los sectores son multiactores, pero creo que en destino mucho más. Tienen que buscar diferentes actores de la cadena de valor, actores públicos, tienen que ser por supuesto aliados, lo que comentaba hace un momento, hay temas en el destino que tienen que ser manejados por la entidad territorial, el responsable del territorio. Entonces, si no hay una buena comunicación, si no hay un buen diálogo y coordinación de actores, no tendríamos la visión de destino que estamos buscando. Digamos, parte de lo que comenta Natalia es que buscamos que el proyecto, llegado a ser viable, pues se pueda ejecutar, pueda cumplir con todos los requisitos, pueda ser sostenible en el tiempo, y específicamente en el sector turismo es muy importante la vinculación de otros actores que garanticen de que esto sea así. Bien, nos saludan también desde Cali, Colombia Bird Fair, nos saludan la Cámara de Comercio de Uitama, Universidad Externada de Colombia, Administración de Empresas Turísticas Hoteleras, Fundación Universitaria CAFAM, Cámara de Comercio de Bogotá, y hay una pregunta desde Bogotá. Pregunta, ¿una infraestructura turística que se pondrá en servicio para el proyecto puede ser considerada como una contrapartida en efectivo? Una infraestructura turística que se pondrá en servicio para el proyecto puede ser considerada como una contrapartida en efectivo. Pues yo creo que hay que de nuevo ver que el enfoque es destino, y si vas a trabajar en destino necesitas trabajar en diferentes líneas, no siendo infraestructura la única. Lo que hemos tenido de experiencia en proyectos anteriores es que hay un apoyo para la infraestructura tipo, y claro, ustedes pueden poner eso como contrapartida, pero siendo un componente del proyecto, no significa que todo el aporte deba estar ahí. Sí, en esa línea dependería mucho del proyecto, de qué se trata el proyecto. También tener en cuenta que del porcentaje de contrapartida hay una parte que es en especie y hay otra parte que es en efectivo. Entonces, tendría que revisarse muy bien de cómo está presentando el proyecto y cómo está relacionado pues con el monto total también que se solicita. De acuerdo. Bueno, muy bien, ¿no? Se conecta también desde el Cauca, la Cámara de Comercio de Popayán, la Gobernación de Magdalena. Excelente. Y nos dice Cristina Vargas, pregunta, ¿es estricto que el destino ya cuente con llegadas internacionales? Para esta etapa sí, pues digamos que es importante que, yo insisto, son 2 años y tenemos que tener mucha claridad en los alcances. Para poder llevar en productos turísticos o en destinos hay diferentes estadios, ¿sí? Y un destino que está muy emergente va a tomar mucho más tiempo en que sea realmente un destino internacional. Nosotros, ese es el principal, digamos, esfuerzo de la convocatoria, si está orientada, entonces sí es preciso que ya tengan algún tipo de turistas internacionales llegando al destino. Bien, siguiente pregunta, ¿una universidad puede ser administradora? Una universidad privada, sí, y siempre y cuando cumpla con los requisitos de entidad administradora en tema de experiencia, tanto en el sector como en la ejecución de proyectos. Siguiente pregunta, buenos días, si se es aliado, ¿en cuántas propuestas puedo participar? Ahí no tendríamos un límite de propuestas,
creo que hay un límite para proponentes. Para proponentes pueden ser máximo dos propuestas. Para los aliados no, digamos que no quedó como específico. Lo que sí es importante es, y eso obviamente lo va a revisar los evaluadores, pues si es una entidad que están en 4, 5, 7 propuestas, pues también cuál es la competencia, cuál es su rol, porque también depende cuál va a ser el rol dentro del proyecto, si es que está aportando recursos en todos, si va a trabajar intensamente en todos. Entonces, ahí dependería, digamos que mucho. Para proponentes tenemos el límite de máximo en 2 propuestas, pues ser proponentes, pero para el tema de aliados dependerá mucho del rol y de lo que pues se pretenda hacer en el proyecto. Aquí una pregunta relacionada, pero un poco más específica. Saludos desde el programa MTM. ¿Existe un máximo de proyectos para que las cámaras de comercio se presenten como aliados? Como lo mismo anterior, sí. Sí, es como lo mismo. Igual depende mucho, reitero, qué rol va a tener esa cámara como aliado, qué actividades va a ejercer. Obviamente, si por ejemplo en una misma cámara y no sé, una cámara muy pequeña y aparece como en 7 proyectos, pues evidentemente no va a poder apoyarlos a todos al mismo tiempo, llegado a ser viables todos. Entonces pueden presentarse, faltaría pasar todo el proceso de evaluación y dependerá mucho de la pertinencia y el rol que ejerce en cada proyecto. Bien, siguiente pregunta. ¿Es posible presentar una propuesta de gestión destino de turismo y artesanías? Sí, claro que sí. Artesanías está contemplado dentro de una de las tipologías de turismo cultural, o sea, está ahí, está inmerso ahí. Pero obviamente el enfoque principal es destino, no la artesanía. Es que ese es el punto que hay que aclarar, ¿no? El punto focal es cómo se gestiona el destino y cómo el destino en su conjunto accede al mercado internacional. El fortalecimiento de las artesanías es un tema que está dentro de ese destino, pero hay que ver esa diferencia. Bien, siguiente pregunta. ¿El administrador puede estar en una ciudad diferente de donde se desarrolla el proyecto, por ejemplo, desde Bogotá? Sí puede. Lo importante es que la entidad administradora pues pueda evidenciar la experiencia y sobre todo también se valora la pertinencia en participar en ese proyecto. ¿Cuál es la relación de esa entidad administradora con esa región, con ese proyecto? Cómo vienen trabajando, pues buscamos que esto sea un proyecto sostenible, un proyecto de la región. Entonces ahí entraremos a evaluar esa parte. Bueno, siguiente pregunta. Buenos días, ¿es posible la presentación de proyectos por APP, supongo Alianza Público-Privada? Sí, claro, son muy bienvenidos. Reiteramos, buscamos propuestas que vengan con multiactores, tanto público como privado, entonces son bienvenidos. Digamos, el punto acá es que la entidad administradora sí debe ser una entidad privada. Bien, siguiente pregunta. ¿Los recursos del plan de desarrollo del municipio donde se realiza el proyecto puede ser una contrapartida? La repito, los recursos del plan de desarrollo del municipio donde se realiza el proyecto ¿puede ser una contrapartida? Sí, depende de la asignación, depende del presupuesto que tengan, o sea, de cómo han organizado su marco lógico, sus actividades, y si obviamente están compatibles, pues sí, perfecto. No y ya dan en ese caso, digamos que cuando ya pues avance el proceso de evaluación, la entidad pública puede demostrar la disponibilidad presupuestal para el proyecto específico, en este caso de Colombia Más Competitiva. Entonces no es el presupuesto que está en el plan de desarrollo, es lo que específicamente ese presupuesto se designa para aportar al proyecto y que a través del certificado de disponibilidad presupuestal puedan evidenciarlo. En este caso, sí, gracias por la aclaración, Carlos, no es necesario que la entidad administradora ejecute ese proyecto, lo puede ejecutar la gobernación, procede de evidenciar de cómo se hace. En estos momentos, pues como estamos en ley de garantías y eso, pues no sabemos que no es posible, por eso el proceso de evaluación es más adelante que se solicita este documento. Bien, siguiente pregunta. Buenos días, ¿una contrapartida en efectivo pueden ser los pagos del recurso humano? Sí. Así es, el pago a la asistencia técnica, pago al equipo que va a apoyar el proyecto, es una contrapartida en efectivo. Que tenga unas funciones muy específicas, obviamente en los contratos y en las actividades designadas, pues tiene que evidenciarse que está relacionado con el proyecto. Y hay un punto bien importante acá, que lo experimentamos también con los proyectos del año pasado, y es que no se puede, digamos, entrar el proyecto en unas fortalecimiento de capacidades que queden un poco en alguna entidad, una cámara de comercio,
como una visión de corto plazo. Tendría que buscarse una articulación en el territorio con universidades, con el SENA, para que esa capacitación que se haga tenga el mayor impacto posible. Eso es bien importante porque no hemos hablado de la replicabilidad. Entonces lo que nosotros estamos buscando es generar bienes públicos, es decir, que todo lo que ustedes hagan vía su proyecto y se aprenda en su territorio nos permita replicarlo en otros lugares del país. Entonces especialmente el tema de capacitaciones no se puede quedar como cortito ahí, sino que tiene que tener un mayor impacto. Natalie, pues aprovecho tu comentario para que nos cuentes un poco cuáles son esos proyectos que salieron beneficiados en la convocatoria pasada de turismo que se están ejecutando en estos momentos. Ok, bueno, pues fue una competencia bien apretada y sé que este año va a ser igual, entonces los invito a realmente a que sean muy estratégicos en sus proyectos, que lo analicen muy bien, cuáles son sus mejores jugadas, digámoslo, es un juego estratégico. Los proyectos que ganaron es Destino Putumayo, se llama así. Digamos el trabajo que va a hacer ese destino para empezar a acceder a mercados internacionales, con una connotación especial, es que es un territorio en posconflicto y bueno, involucra varios municipios también. Involucra varios municipios, es un eje ambiental, pero todo está, digamos, dentro del eje, dentro del Putumayo. Sin embargo, ya con la visión de destino se puede ver, se evidencia fácilmente en el territorio que ellos tienen, por ejemplo, flujos de turistas llegando por San Agustín, flujos de turistas llegando por Pasto. En ese sentido excede el área de intervención, es CESA, pero digamos que el destino se compone de una visión más amplia. Así es. ¿Y el otro? El otro es Llanos Orientales, que está en una articulación del Meta y del Casanare. Así es. Ajá. Sigamos con las preguntas. Continuamos con las preguntas. ¿Cómo certificar las contrapartidas? Hay un modelo certificado de contrapartida, igual donde inicialmente pues deben de diligenciar este formato para entidades privadas y pues para las públicas sí es la disponibilidad presupuestal. Reitero, en esta fase no requerimos este tipo de documentos, solo la expresión de interés, que es el anexo 1. Siguiente pregunta, ¿la especie en efectivo puede ser la contrapartida de la coordinación y el seguimiento en efectivo? No entendí. Nuevamente la pregunta. La especie en efectivo puede ser la contrapartida de la coordinación y el seguimiento. No está claro. No está. Te invitamos a que nos envíen la pregunta a info@impulsacolombia.com. También les comento que el día 30 de mayo vamos a profundizar en la expresión de interés y pues en todas esas dudas que tengan específicamente de la convocatoria. Agradecemos pues preguntas específicas de turismo, aprovechando que tenemos nuestra experta sectorial Natalia para poder resolverlas. Una más específica sea turismo, los recursos de un proyecto hotelero nuevo privado que van a tener una incidencia en la región que es destino pueden aceptarse como contrapartida. Disculpa otra vez. Los recursos de un proyecto hotelero nuevo privado que van a tener una incidencia en una región que es destino pueden aceptarse como contrapartida. Yo la verdad no lo veo así, pues es una inversión privada, ¿sí? Que pues obviamente hace parte del destino, pero no creo que se pueda tener en cuenta como una contrapartida porque evidentemente hay que tener en cuenta el foco de cadena de valor. Entonces y también el proyecto que se presente, porque entendería de que obviamente ese hotel, exista o no exista el proyecto, se ejecutará. Exactamente. Entonces lo que buscamos es que las contrapartidas que se jalonen del territorio pues sean para ejecutar este proyecto que va a beneficiar a toda la cadena de valor y que lo que va a hacer es fortalecer el desarrollo del proyecto. Otra pregunta de turismo específica, ¿un destino puede ser un conjunto de municipios cercanos entre sí? Sí, puede ser un conjunto de municipios cercanos entre sí, pero también invitarlos un poco también con las experiencias aprendidas el año pasado, a que realmente miren si esos municipios entre sí, o sea, pensemos en el foco de nuevo 2 años, recursos limitados y los beneficiarios. Entonces, si son 40 municipios, ¿cuál es el impacto que puede tener realmente eso? Por cómo elegiríamos los municipios o cómo deben elegirlos ustedes de acuerdo al trabajo articulado que se esté llevando a cabo por productos específicos. Siempre el trabajar en producto es una buena estrategia que le permite al destino avanzar, pero sí tendríamos que ser cuidadosos de eso, que no sea simplemente una alianza estratégica de muchos municipios, sino que el foco sea el producto. Bien, una que no tiene que ver con turismo, ¿cuál es el equilibrio entre la cantidad de actores públicos y privados y la gobernanza? Teniendo en cuenta que en la medida que se incorporan actores, la gobernanza se vuelve más compleja. Correcto.
Digamos que eso también depende cómo trabaje cada región. O sea, entendemos que muchos actores puede dificultar un poco la gobernanza. En el proyecto se pide que se forme un comité directivo que sea para la toma de decisiones del proyecto, donde existe una representación de los proponentes. Esto no implica que estén todos los proponentes, pueden delegar cuáles serán aquellos los que van a decidir tener como las reglas de juego, cómo se va a ejecutar el proyecto, pero digamos que a eso lo vamos a dejar en libertad de cada región, de cómo trabaje, de cómo funcione, de cómo toman sus decisiones, de cómo se... Pero sí estoy de acuerdo con la pregunta, y es que el mayor número de actores complejiza la gobernanza. Entonces, les invito a profundizar, a analizar realmente en su estrategia. Bien. Así es. Siguiente pregunta, ¿hay un mínimo de actores para presentarse en la propuesta? ¿Mínimo? Mínimo de actores. Pues el mínimo es de acuerdo a la cadena de valor, y a que en el caso específico de turismo sí debe haber un muy buen equilibrio entre públicos y privados. Sí, digamos, pues a nivel de términos específicamente, obviamente una sola entidad se podría presentar para hacer, y también que tendría que ser entidad administradora. Sin embargo, dado que fomentamos que vengan propuestas multiactores y se va a evaluar también dependiendo de cada sector cómo es la dinámica, entonces todo eso será criterio de evaluación. Bien, siguiente pregunta. ¿El proyecto se podría estructurar a partir de la conformación de una spin-off y los recursos destinarse a la creación de la empresa con base en tecnología en bioturismo sostenible? ¿La conformación de qué? De una spin-off. Ah, ya, sí. Y los recursos destinarse a la creación de la empresa con base en tecnología en bioturismo sostenible. Sería la creación de una sola empresa. Sí, sería fortalecer una sola empresa. Sería crear un emprendimiento. Y digamos que eso no tendría visión de gestión de destino. No tendría impacto a lo largo de la cadena de valor. Siguiente, ¿cuál es la dispersión geográfica recomendada? Si ya están diseñados e implementados circuitos, ¿eso colabora con este punto? De nuevo, la gobernanza, la capacidad de gestión, que se enfoquen en 2 años. Si tienen un destino muy grande, yo sugeriría que trabajen por segmentos. ¿Qué tienen listo para el mercado internacional en este momento de esos circuitos? ¿Cuáles pueden priorizar? Esa capacidad de priorizar también demuestra, digamos, el ejercicio serio que hacen los territorios, ¿no? Porque es importante priorizar qué tengo listo para mi mercado internacional. Y que se pueda manejar durante el proyecto también, para la toma de decisiones. Y que la gobernanza corresponda a esos circuitos que están viendo. Bien, seguimos. ¿Ese efectivo obligatorio puede verse reflejado en la contratación del personal de seguimiento administrativo y financiero? Sí, pero no debe tener un peso mayor al 10%, es la cuestión. Sí. Porque si no se nos van los proyectos, la contrapartida, digamos, en solamente nómina y demás, es lo que no queremos, justamente. Aquí hay una interesante. ¿Es posible presentar el mismo proyecto que se presentó en la anterior convocatoria? Claro que sí, digamos que, y muy buena pregunta, nosotros recibimos excelentes propuestas, la competencia estuvo bastante difícil, obviamente pues solo aquellas que ya pues en tema de ranking y todo alcanzaron los recursos para cofinanciar fueron las seleccionadas. Sin embargo, somos conscientes que hay propuestas muy buenas que se presentaron el año pasado. La invitación es a revisar nuevamente los términos de referencia, ver qué pueden mejorar, a lo mejor analizar qué puntos débiles tuvieron frente a lo que evaluamos y volverla a presentar. Pero la invitación es que, claro, todas las que se presentaron, que cumplan con los requisitos, fueron varias que pasaron a la segunda fase, se puedan volver a presentar. Aquí me gustaría aprovechar y decir que el programa tiene algo muy especial, y es el acompañamiento de expertos a lo largo de los que fueron susceptibles de acompañamiento en formulación. Entonces sí vale la pena. Observamos que no siempre esas recomendaciones fueron suficientemente absorbidas, ¿no? Sería bueno que aprovechen que se les visitó, que se destinó un tiempo para trabajar con ustedes, y este año se piensa hacer lo mismo, y que tomen en cuenta esas recomendaciones que se les dieron el año pasado. Sería muy interesante. Así es. Aquí voy a juntar dos que están, pero creo que esa es la misma pregunta similar. ¿Hay algún tope en el alcance, es decir, el número de municipios a beneficiar? Y la otra, se podría presentar un proyecto para 2 departamentos, más o menos la misma respuesta, la misma pregunta. Yo creo entender un poco esa pregunta, y creo que hemos venido siendo enfáticos, y creo que justamente tantas preguntas nos muestra una dificultad. Para gestionar el destino, clave la gobernanza y clave que prioricen, que tienen listo para un mercado internacional en 2 años, lo hemos dicho varias veces, pero
pretender abarcar todo con un proyecto de 2 años, digamos, nos muestra que el destino no está muy claro y muy enfocado. Quizás ustedes pueden tener fases, pueden decir vamos a intervenir en estos 2 años estos puntos específicos esperando estos resultados. Y como la idea de la replicabilidad, podrían aprovechar las experiencias aprendidas en ese territorio y en esos circuitos específicos para replicarlo al resto de municipios, porque realmente un proyecto de muchísimos municipios se vuelve inabarcable, es insostenible. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Cuál es la evidencia de los flujos turísticos internacionales de Putumayo y Casanare? ¿O se modificaron las exigencias de internacionalización en la convocatoria de este año? Yo creo que el año pasado fuimos un poco más flexibles en ese tema. Evidentemente tenemos destinos más que están empezando, pero por eso este año estamos haciendo enfáticos en eso. Igual los destinos, esos 2 tenían llegadas de turistas internacionales, pocas, registro. Pero sí tienen registros de llegadas. Sí tenían registro. La idea justamente con el proyecto es potenciar. Eso hace parte de la línea de base que ellos tienen en este momento, pero la idea en este momento, para esta etapa, sí es que lo puedan tener muy, muy claro, ¿no? Los invitamos a que revisen eso. Bien, siguiente pregunta. ¿Dentro de la cofinanciación se puede incluir construcción de infraestructura hotelera? No. Pero infraestructura hotelera hace parte de beneficio privado. Pero es cofinanciación. Si es cofinanciamiento de ellos. No, recursos de cofinanciación. Para los recursos de la convocatoria no. Para recursos sí se puede. Para los recursos de la convocatoria no se podrían incluir la construcción de ese tipo de infraestructura, pero si es cofinanciación de otros actores que van a aportar eso con ciertos diseños y la adecuación a lo que quiere la gestión del destino, podrían hacer parte de la estrategia que ustedes desarrollan. Pero yo insisto, dentro de un componente, dentro de una línea que es infraestructura, digamos, no puede ser como que la construcción de un hotel que cuesta mucho dinero. Exacto. Sea vista como la contrapartida para el proyecto. Eso es lo que definitivamente puede ser un tema de senderos, un tema como de para avistamiento, o sea, como que pueda ser también utilizado de manera para el destino. En la convocatoria pasada facilitamos el prototipado, pero ya para la construcción son recursos de otros proyectos porque evidentemente es mucho más grande. Exacto. Siguiente pregunta. ¿Suma si el proyecto está articulado con una política del Estado? Claro, es importante. Aquí lo que buscamos es que esté muy alineado a lo que se tiene establecido. Por eso Natalia les hablaba de poder un poco ver el plan de negocios del PTP, donde hay como un avance un poco lo que se busca en turismo naturaleza en el país. Entonces también en caso de empate, uno de los criterios de desempate es que esté entre las apuestas productivas priorizadas en el país, en ese departamento. Entonces sí prima. Bien, la siguiente pregunta. Hola, buenos días. Quisiéramos saber cuáles otros proyectos fueron aprobados aparte de los de Putumayo y Llanos Orientales. En turismo únicamente esos, pero... En turismo solamente esos proyectos. Bien. ¿Se puede integrar un municipio, la respectiva gobernación, una cámara de comercio y empresarios del sector turismo? Sí, claro, totalmente bienvenidos. Lo que buscamos son propuestas multiactores y obviamente de los diferentes instituciones que hacen parte del turismo en ese departamento. Y una sugerencia, digamos, cuando estamos hablando de destino es muy importante diferenciar el rol que tiene cada uno de esos actores. Sí. Entonces hay que ver bien quién es la entidad proponente, pero a su vez cuáles son los beneficiarios y los aliados estratégicos del proyecto y qué rol van a tener dentro del proyecto. Perfecto. Ya las últimas preguntas. Precisar el perfil y si hay un mínimo de usuarios finales conforme al enfoque de la convocatoria. Usuarios finales supongo será beneficiarios. Sí, son los beneficiarios. Entonces en la convocatoria tenemos ahí de alguna manera diferenciados beneficiarios directos con indirectos. Para turismo lo relacionamos con empresas prestadoras de servicio al turismo, operadores, agremiaciones, entidades públicas, entidades educativas, no sé qué otro tipo de beneficiarios, Natalia. Sí, la comunidad en general, digamos, pero habría que hacer un análisis cruzado interesante de los recursos que se van a destinar, si vamos a beneficiar 10 actores de la cadena, cuál es realmente la inversión que se está dando y el impacto que eso va a tener. Exacto. Entonces más bien es por ahí el análisis que tendrían que hacer, ¿no?
Se toma cada proyecto, digamos que por eso no tenemos como un número fijo, como en algunas de nuestras convocatorias en Impulsa, que a lo mejor por eso la pregunta que nosotros decimos 10 beneficiarios, 5 beneficiarios, puntualmente acá queremos que ustedes nos propongan en sus propuestas, sin embargo la vamos a revisar así como dice Natalia, depende del monto que solicitan, depende de las actividades que se vayan a realizar, pues ahí se ve la pertinencia del número de beneficiarios que ustedes están proponiendo. Claro, queremos realmente asegurar un impacto y entonces si son muchos o si son pocos depende más de eso, del impacto. Bueno, aprovechando una pregunta aquí sobre la transmisión, queremos invitarlos a la próxima transmisión el 30 de mayo, donde se revisarán los aspectos de procedimiento y de expresión de interés, y los invitamos al canal de YouTube para mayor información, se los estaremos compartiendo por el chat. Siguiente pregunta, teniendo en cuenta que el propósito de la convocatoria es la gestión del destino, ¿podrían comentarnos cuáles serán los componentes y aspectos a los que se apuntarán principalmente o se tendrán en cuenta dentro de la cadena de valor? Pues hay unas líneas estratégicas, ¿cierto? Entonces el enfoque es gestión de destino, pero pues obviamente dentro de ese destino hay temas de capital humano que se pueden fortalecer, hay temas de internacionalización de la oferta. Acceso a servicios financieros, temas de innovación, cumplimiento de estándares de calidad. Esas son como las líneas estratégicas que son transversales a todos los proyectos, pero en turismo queremos especialmente que hagan el ejercicio de verse como destino y aplicar esas líneas. Y los invitamos a consultar los términos de referencia en la página de Impulsa Colombia. Eso es bien importante, disculpa Sergio, eso que estás mencionando, sobre todo para la sesión que vamos a tener el 30, para el 30 de mayo. De acompañarlos realmente en el llenado del formulario, invitarlos que en estos días que quedan, por favor, se revisen bien los términos de referencia y ya tengan unas preguntas muy específicas para que sea bien beneficiosa la jornada. Así es. Bien, nuestra última pregunta ¿es posible que una entidad de economía mixta administre los recursos? Reitero, digamos, para esa pregunta, nuestro interés es que sea una entidad privada. Tendríamos que conocer cómo funciona esa entidad mixta y si cumple con los requisitos de la entidad administradora que están descritos en los términos de referencia. Te invito a que nos escribas a info@impulsacolombia.com con la pregunta para poder responderle específicamente. ¿De dónde más están conectados? Me gustaría como ya para despedirnos y conocer. Se acaban de conectar el departamento del Cesar. Bienvenidos. También estaba Duitama, Ibagué. Por aquí se me perdieron con las preguntas. Excelente. No, mucho Bogotá, Medellín, Cali. Antioquia, Valle del Cauca. Sí, tenemos de varias regiones de Colombia. Realmente estamos muy contentos y muy animados en recibir propuestas de todas estas regiones, propuestas muy interesantes. Este programa busca poder apoyarlos, poder ejecutar recursos de largo plazo. Obviamente el proyecto es de 24 meses, pero la idea es que tengan continuidad en el tiempo. Estamos unidos, el gobierno nacional, la cooperación suiza, a través de Swiss Contact, de SECO, Impulsa Colombia, para poder resolver sus preguntas, para que esta convocatoria sea bastante interesante para todos ustedes. Facilitamos el proceso de presentación para que recibamos muchas propuestas, excelentes propuestas. Y bueno, muchísimas gracias por visitarnos, por estar acá conectados. Como les decía Sergio, le reiteramos, el 30 de mayo a las 9 de la mañana vamos a tener un nuevo webinar hablando específicamente de la expresión de interés y de la presentación de la propuesta. Todas las preguntas formalmente a info@impulsacolombia.com. Estaremos publicando un documento de preguntas frecuentes semanal, donde ahí podrán actualizarse de todas esas preguntas que ya nos hicieron. Invitarlos para que en turismo recibamos muy buenas propuestas. Es un sector donde indudablemente hay un gran interés en trabajar. El año pasado fue el sector que más propuestas recibimos. La evaluación estuvo bastante interesante, pero bueno, digamos que eso es lo que queremos, tener excelentes proyectos, poderlos financiar y acompañarlos en esa formulación. Invitarlos una cosita en el tema de turismo. Es muy importante que ustedes vean este proyecto de 2 años como un inicio, una oportunidad para ciertas cosas que quieren lograr, pero que evidentemente en destinos hay temas de mucho más largo plazo. Entonces que sepan ver esa diferencia y esto como un punto de partida para que
no abarquen un universo demasiado... Y la importancia, atendiéndolo en tu comentario, pues que venga acompañado de esos otros actores, que son los que también van a garantizar esa continuidad y que se pueda, Exacto, muy y que esto importante. sea, pues, se mantenga en el tiempo. Muy importante. Muchísimas gracias a todos, un placer saludarlos, del Cesar, Valle del Cauca, Medellín, Duitama, Ibagué, Magdalena. Bueno, sé que nos escuchan de varias partes, esto va a quedar también grabado para que lo compartan, para que le cuenten a esos proponentes, a esos aliados potenciales esta convocatoria, este proyecto, y pues se puedan presentar. Muchísimas gracias. Gracias, Natalia, por acompañarnos. De Impulsa Colombia. Para aquellos que acaban de ingresar, les vamos a contar brevemente de qué se trata la convocatoria, unos aspectos muy importantes, y enseguida damos inicio a profundizar en el sector turismo. Vamos a estar recibiendo preguntas, entonces los invitamos que todas las preguntas nos las escriban ahí en sus pantallas. Esta convocatoria es para el desarrollo de proyectos que busquen incrementar la competitividad de las cadenas de valor o clústeres seleccionados. Es nuestra segunda versión. El año pasado tuvimos nuestra primera, donde fue muy exitosa y hemos apoyado proyectos muy interesantes en todo el país. El objeto de esta convocatoria es incrementar la competitividad de las cadenas de valor o clústeres en la solución de factores críticos que limitan el desarrollo de sus ventajas competitivas o impiden el pleno aprovechamiento de sus oportunidades y potencialidades. Esto a través de la adjudicación de recursos que vamos a dar con esta convocatoria y toda la asistencia especializada que se va a realizar, que se va a recibir de Cooperación Suiza a través de Swisscontact. Vamos a apoyar 4 cadenas de valor específicas: construcción, que fue la que tuvimos en la mañana, una jornada de construcción; cosméticos e ingredientes naturales; turismo, que es el tema que vamos a profundizar el día de hoy; y cacaos especiales, especialmente para chocolates. ¿Quiénes pueden participar en esta convocatoria? Estamos invitando a que sean proponentes multiactores, público y privados, que se unen para presentarse a esta convocatoria y ejecutar un proyecto que solucione esos cuellos de botella y pueda atender a las cadenas de valor anteriormente mencionadas. Este grupo de proponentes debe de escoger una entidad administradora. Es la entidad que va a ejecutar los recursos y la encargada de tener una relación contractual con Impulsa. De manera breve, esta entidad administradora debe de cumplir con que sea colombiana, con al menos 2 años de existencia desde que previo a presentarse la propuesta, experiencia en el desarrollo de proyectos relacionados con el objeto de la propuesta, así como en el manejo de los recursos solicitados a cofinanciar, que tenga capacidad jurídica, capacidad administrativa y técnica para alentar, entre otros. El presupuesto total de esta convocatoria es 7.474 millones de pesos. Esperamos proyectos en el rango de 600 a 1.500 millones de pesos. Podemos cofinanciar hasta el 70% del valor del proyecto. Buscamos una contrapartida del 30%, de la cual sea el 50% de esa contrapartida en efectivo. Entonces, estos aportes los pueden dar pues todos los proponentes, también pueden ser los beneficiarios del proyecto. Quiero ahora comentarles un poco cómo va a ser la postulación a esta convocatoria. El programa Colombia Más Competitiva nos ha permitido innovar en la presentación de propuestas y brindar herramientas que les permita a ustedes postularse de una forma mucho más sencilla. Para esta primera fase, que es expresión de interés, el procedimiento es el siguiente. Ustedes el anexo 1, que está publicado en nuestra página web, lo diligencian. Ahí es donde queremos conocer el proyecto, de qué se trata, qué problemática quieren resolver, cuál es esa estrategia competitiva de esa cadena de valor o clúster, qué actividades sugieren, cómo pueden impactar el proyecto, qué líneas de acción van a desarrollar de manera breve. Es como un perfil de proyecto. Eso lo diligencian, lo guardamos en un formato PDF y lo enviamos a info@impulsacolombia.com. Con el asunto, postulación a Colombia Más Competitiva, y en el cuerpo del correo la información del proyecto. Estas postulaciones se van a recibir hasta el 15 de junio, 11 p.m. Ustedes van a recibir una confirmación de la recepción de este correo. Y así de sencillo, eso es todo lo que necesitan para postularse a esta primera fase
Después de esta postulación empieza el proceso de evaluación, donde un comité entre Syscontact e Impulsa pues escogerá las mejores propuestas. Como mínimo deben cumplir puntaje de 80 puntos y a partir de ahí se empieza a manejar pues un número indicativo por sector. Para turismo, que es el caso de hoy, tenemos un número en el rango de 6 propuestas. Sin embargo, pues depende también de cómo sean las propuestas que estemos evaluando y se escogerán aquellas que posteriormente van a recibir el acompañamiento por parte de Syscontact y todos sus expertos para formular ese proyecto. Finalmente, entonces recordarles unas fechas muy importantes. Las preguntas las recibiremos en info@impulsacolombia.com, son nuestras preguntas formales hasta el 1 de junio. Estaremos respondiendo, publicando preguntas frecuentes en nuestra página. La convocatoria va hasta el 15 de junio, 11 p.m., 11:00. Les recuerdo mucho y sobre todo en esta modalidad, enviarlas con tiempo, verificar temas de internet, capacidad del correo, en fin, para que pueda llegar la propuesta. En ese sentido me gustaría comentar que pues como bien dijo él, sí se ha flexibilizado el proceso teniendo en cuenta pues que el año pasado llegó varias gente tarde, se quedaron por fuera en la cola. Entonces los invitamos a que en esta oportunidad tomen precauciones, lo hagan con más tiempo y aprovechen de hecho este sistema que es nuevo, ¿no? La posibilidad de no tener que venir a Bogotá, sino que enviarlo vía correo electrónico creo que es un gran avance y los invitamos a que esta vez nadie se nos vaya a quedar por fuera por tiempos. Así es. Y no siendo más, Natalia, pues feliz de tenerte acá, que nos cuentes sobre la cadena de valor de turismo, lo que busca el programa para las propuestas que queremos recibir. Bueno, muchas gracias, Belsi, gracias por la invitación. Muy complacida de estar acá y poderles contar un poquito sobre la cadena de valor. Hay que aclarar que es turismo de naturaleza, lo que se ha priorizado, porque también es la prioridad del gobierno nacional. Colombia tiene muchísimo potencial en este sector y queremos proyectos que nos permitan mejorar la competitividad específica en esta cadena de valor. ¿Qué les podemos contar aquí, digamos, del enfoque estratégico? Lo que buscamos es la posibilidad de que los actores conformen un destino turístico cuya oferta más relevante sea el turismo de naturaleza, que sea una oferta diferenciada, que tenga clara orientación a mercado internacional, que tenga los productos muy claros y que los estándares le permitan llegar en un plazo de 2 años, que es lo que dura el proyecto, a acceder a mercados internacionales. Las intervenciones deben venir de territorios que ya estén trabajando articuladamente, sector público y sector privado. Sabemos que en turismo es un sector muy sensible, con muchas características que lo hacen especial y la articulación de estos dos actores es fundamental para que realmente el destino tenga éxito. Entonces debe haber una estrategia que sea territorial. Las propuestas de los destinos deben tener condiciones de partida adecuadas, es decir, vamos a priorizar este año sobre todo territorios que ya tengan una madurez en cuanto a sus actores, en cuanto a su masa crítica, en cuanto a su gobernanza, condiciones de infraestructura, porque realmente lo que nos hemos podido dar cuenta es que para mercado internacional, con un apoyo de 2 años, pues es muy necesario que los territorios ya tengan un avance en ese sentido. Adherimos a la visión que tiene el Gobierno Nacional de Turismo de Naturaleza, de la cual pues hay una definición que también viene de la OMT, que turismo de naturaleza es un concepto amplio que indica pues que el turista se enfoca y disfruta de la naturaleza principalmente, y hay varias tipologías que están dentro de turismo de naturaleza que no son excluyentes y ustedes pueden elegir, por ejemplo, el turismo cultural. Va muy bien, conversa muy bien con los enfoques de naturaleza. Entonces, pues los invitamos a que de pronto consulten el documento del plan de negocios del PTP, donde está bien explicado este tema y pues es parte de la política nacional. Esta diapositiva nos muestra claramente pues las tendencias del turismo. Es una de las llamadas industrias que no para de crecer. Cada vez vemos más que el auge de los viajes y el turismo es un tema que no va a parar y crece y crece, crece. Precisamente por ese crecimiento hay destinos que ya tienen consecuencias un poco no tan positivas ni tan deseadas, quizás destinos más maduros como Europa. Y en Colombia lo que queremos justamente es, aprovechando ese momento que vive el país, que estamos en posconflicto, que Colombia es un país sumamente carismático, que la gente está muy interesada en venir, pues que aprovechemos para
trabajar en destinos que sean sostenibles, que podamos de plano trabajar, prever esos impactos negativos, hacer las cosas bien hechas, ¿sí? Tenemos como una gran oportunidad en ese sentido, y lo que está en rojo son los mercados más emergentes, que es básicamente América Latina, pues Suramérica, y digamos que en el mercado internacional la tendencia, lo que la gente viene a buscar aquí es justamente eso, contacto con la naturaleza, disfrute de las cosas, naturaleza en estado prístino, y contacto con culturas ancestrales que ya en el viejo mundo pues no están. Entonces, ahí entraría entonces temas como avistamiento de aves, temas como inmersión cultural con comunidades. sí, ya son, digamos, productos, pero los conceptos amplios son, por eso lo dejé así un poco amplio, son naturaleza y turismo cultural. Turismo También cultural. hay una tipología que está incluida allí, que es bienestar. Pero es bueno que se entienda que tiene que tener una armonía con naturaleza, no es turismo de salud, ¿sí? Sino que es un tema más asociado al bienestar, que se podría hacer, no sé, en termales, en entornos naturales. Me gustaría aprovechar el momento para que, digamos, aclaremos el lenguaje. ¿Qué entendemos por destino turístico? Un destino turístico es un espacio geográfico, no tiene que ver exactamente con fronteras políticas ni divisiones administrativas, sino que es un lugar donde hay una serie de atractivos, servicios, una infraestructura que, como hemos dicho, sobre todo para esta segunda convocatoria, nos vamos a enfocar en territorios que ya tengan condiciones adecuadas, porque es mercado internacional y el mercado internacional tiene sus exigencias, pero también es muy importante que la comunidad local esté sensibilizada, esté de acuerdo, a participar en los procesos de turismo, y que ya haya una percepción y una imagen. Yo agregaría también acá que ya haya llegadas de turistas internacionales, y lo que se busque con este proyecto sea justamente potenciar ese mercado. Todos esos componentes no pueden ir separados, tienen que estar juntos en el territorio para que hablemos de un destino turístico que nos permita obtener los resultados que queremos en 2 años. Y la visión común es el tema de gestión de destinos, que queremos encontrar actores que puedan justamente llevar a cabo esa gestión coordinada de este turismo, ¿sí? Que no solo sea los atractivos, la población, los productos definidos, sino que haya una buena gobernanza del destino. ¿Por qué? Habrá momentos en que el sector privado muchas veces necesite darle impulso a ciertas cuestiones de ventas de productos turísticos, pero hay otros momentos en los que las normas, las reglamentaciones son potestad de una entidad territorial. Entonces, en un destino turístico, si no estamos bien articulados, si no tenemos bien definidos los roles, pues esto no va a funcionar. Entonces, eso es lo que los llamo a revisar en sus proyectos, que pueden ser muy interesantes, pero que se miren si ya realmente hacen parte de un destino y si están articulados los actores que van a propender al desarrollo de ese destino, ya están, o les hace falta quizás hablarse con otros actores. Y bueno, eso sería un poco las líneas generales. Muchas gracias, Natalia. Me gustaría conocer quiénes están conectados, de qué regiones, y a lo mejor pues también qué tipo de turismo pues manejan en sus regiones, y poder a partir de ahí pues profundizar un poco en este tema. Bueno, de turismo recuerdo había conectado a alguien de Girardot, por aquí está también la Cámara de Comercio de Bucaramanga. También está la Travesía Mágica, y está Quali, son como los de turismo. Estamos también desde la Cámara de Comercio de Honda. Bienvenidos, excelente. Belecanus, y el Ministerio de Turismo, está muy rápido como están llegando. Educación Multidimensional de Cartagena, Fundación Horizontes con Alianza de Empresas de Risaralda, Cámara de Comercio de Neiva, Organización Internacional de Trabajo desde Bogotá, Súper. Kim de Lago Reserva desde Nariño, Artesanías de Colombia, Corredores Turísticos Viceministerio del Turismo, creo que por ahí está nuestra audiencia. Universidad Externada de Colombia. Excelente, que también tengamos universidades conectadas. Buena mezcla de multiactores. Gobernación Valle del Cauca. Vamos a pasar a las preguntas, que hoy había varias desde el comienzo de la transmisión. Ajá. La primera es más operativa, pero buenos días. ¿Qué documentos se pueden o deben presentar como anexos a la expresión de interés? Muy buena pregunta, muchas gracias. Para esta fase no requerimos ningún documento adicional aparte que el anexo 1.
Anexo 1 es un solo formato, es un formato que está en Word para que lo diligencien, lo pasan a PDF y nos los mandan al correo info@impulsa.com. Así de sencillo. Es lo único que necesitamos para esta primera fase. Bien. Hay una otra pregunta. En la sección 3.3 de análisis de problemas, en el documento de expresión de interés se menciona que para asegurar la legibilidad de la imagen, incluirla en una página completa al final de esta ficha. ¿Eso se considera como un anexo a la expresión de interés? Pues... Vamos, el día 30 de mayo vamos a hablar específicamente de la expresión de interés. Sin embargo, a tu pregunta puntual es simplemente que terminas de hacer el documento, le haces enter, te abre otra hojita y ahí nos pegas la hoja en imagen. O sea, digamos, ese es el mapa de problemas para que lo podamos leer claramente, no lo vuelvan chiquitico. Desde la Cámara de Comercio de Bucaramanga nos preguntan, quisiera saber si el convenio que se debe presentar en la etapa de vinculación puede formalizarse a través de un consorcio o unión temporal. En esta convocatoria no permitimos consorcio o uniones temporales. No es una de las alternativas. Es solo convenio, es lo que aceptamos para poder garantizar esa vinculación de los proponentes. Bien, la otra pregunta nos dice, en los TDR no se especifica el turismo de naturaleza. ¿Quedarían por fuera otras tipologías de turismo? No, creo que eso es justamente lo que acabamos de decir, y sí está especificado turismo de naturaleza. Bueno, veo el título que quedó, el de la tabla 2 dice turismo, pero dentro dice siendo el turismo de naturaleza el factor diferenciador es lo que buscamos, y dentro de turismo de naturaleza pues hay varias tipologías afines. Sí, digamos que por eso es el título es turismo, pero está la descripción, que es la que tenemos en los términos de referencia, donde pues se evidencia que es turismo naturaleza, y los que nos comenta ahorita Natalia, que también cultura, pues puede entrar ahí relacionado con turismo. Ok, hay otra pregunta, nos dice, saludo, ¿puede ser a título individual, un hotelero más una agencia de viajes más un operador? Bueno, lo que estábamos hablando ahora, pues propuestas en todos los sectores son multiactores, pero creo que en destino mucho más. Tienen que buscar diferentes actores de la cadena de valor, actores públicos, tienen que ser por supuesto aliados, lo que comentaba hace un momento, hay temas en el destino que tienen que ser manejados por la entidad territorial, el responsable del territorio. Entonces, si no hay una buena comunicación, si no hay un buen diálogo y coordinación de actores, no tendríamos la visión de destino que estamos buscando. Digamos, parte de lo que comenta Natalia es que buscamos que el proyecto, llegado a ser viable, pues se pueda ejecutar, pueda cumplir con todos los requisitos, pueda ser sostenible en el tiempo, y específicamente en el sector turismo es muy importante la vinculación de otros actores que garanticen de que esto sea así. Bien, nos saludan también desde Cali, Colombia Bird Fair, nos saludan la Cámara de Comercio de Duitama, Universidad Externada de Colombia, Administración de Empresas Turísticas Hoteleras, Fundación Universitaria CAFAM, Cámara de Comercio de Bogotá, y hay una pregunta desde Bogotá. Pregunta, ¿una infraestructura turística que se pondrá en servicio para el proyecto puede ser considerada como una contrapartida en efectivo? Una infraestructura turística que se pondrá en servicio para el proyecto puede ser considerada como una contrapartida en efectivo. Pues yo creo que hay que de nuevo ver que el enfoque es destino, y si vas a trabajar en destino necesitas trabajar en diferentes líneas, no siendo infraestructura la única. Lo que hemos tenido de experiencia en proyectos anteriores es que hay un apoyo para la infraestructura tipo, y claro, ustedes pueden poner eso como contrapartida, pero siendo un componente del proyecto, no significa que todo el aporte deba estar ahí. Sí, en esa línea dependería mucho del proyecto, de qué se trata el proyecto. También tener en cuenta que del porcentaje de contrapartida hay una parte que es en especie y hay otra parte que es en efectivo. Entonces, tendría que revisarse muy bien de cómo está presentando el proyecto y cómo está relacionado pues con el monto total también que se solicita. Bueno, muy bien. Nos conecta también desde el Cauca, de la Cámara de Comercio de Popayán, la Gobernación de Magdalena. Excelente. Y nos dice, Cristina Vargas, pregunta, ¿es estricto que el destino ya cuente con llegadas internacionales? Para esta etapa sí, pues digamos que es importante que, yo insisto, son 2 años y tenemos que tener mucha claridad en los alcances. Para poder llevar en productos turísticos o en destinos hay diferentes estadios, ¿sí? Y un destino que está muy emergente va a tomar mucho más tiempo en que sea realmente un destino internacional. Nosotros, ese es el principal
digamos, esfuerzo de la convocatoria, si está orientada, entonces sí es preciso que ya tengan algún tipo de turistas internacionales llegando al destino. Bien, siguiente pregunta. ¿Una universidad puede ser administradora? Una universidad privada, sí, y siempre y cuando cumpla con los requisitos de entidad administradora en tema de experiencia, tanto en el sector como en la ejecución de proyectos. Siguiente pregunta. Buenos días, si se es aliado, ¿en cuántas propuestas puedo participar? Ahí no tendríamos un límite de propuestas. Creo que hay un límite para proponentes. Para proponentes pueden ser máximo dos propuestas. Para los aliados, no, digamos que no quedó como específico. Lo que sí es importante es, y eso obviamente lo va a revisar los evaluadores, pues si es una entidad que están en 4, 5, 7 propuestas, pues también cuál es la competencia, cuál es su rol, porque también depende cuál va a ser el rol dentro del proyecto, si es que te ha aportado recursos en todos, si va a trabajar intensamente en todos. Entonces, ahí dependería, digamos que mucho. Para proponentes tenemos el límite de máximo en 2 propuestas, pues ser proponentes, pero para el tema de aliados dependerá mucho del rol y de lo que pues se pretenda hacer en el proyecto. Aquí una pregunta relacionada, pero un poco más específica. Saludos desde el programa MTM. ¿Existe un máximo de proyectos para que las cámaras de comercio se presenten como aliados? Como lo mismo anterior, sí. Sí, es como lo mismo. Igual depende mucho, reitero, qué rol va a tener esa cámara como aliado, qué actividades va a ejercer. Obviamente, si por ejemplo en una misma cámara y no sé, una cámara muy pequeña y aparece como en 7 proyectos, pues evidentemente no va a poder apoyarlos a todos al mismo tiempo, llegado a ser viables todos. Entonces, pueden presentarse, faltaría pasar todo el proceso de evaluación y dependerá mucho de la pertinencia y el rol que ejerza en cada proyecto. Bien, siguiente pregunta. ¿Es posible presentar una propuesta de gestión destino de turismo y artesanías? Sí, claro que sí. Artesanías está contemplado dentro de una de las tipologías de turismo cultural, o sea, está ahí, está inmerso ahí. Pero obviamente el enfoque principal es destino, no la artesanía. Es que ese es el punto que hay que aclarar, ¿no? El punto focal es cómo se gestiona el destino y cómo el destino en su conjunto accede al mercado internacional. El fortalecimiento de las artesanías es un tema que está dentro de ese destino, pero hay que ver esa diferencia. Bien, siguiente pregunta. ¿El administrador puede estar en una ciudad diferente de donde se desarrolla el proyecto, por ejemplo, desde Bogotá? Sí. Sí puede, lo importante es que la entidad administradora pues pueda evidenciar la experiencia y sobre todo también se valora la pertinencia en participar en ese proyecto. ¿Cuál es la relación de esa entidad administradora con esa región, con ese proyecto? ¿Cómo vienen trabajando? Pues buscamos que esto sea un proyecto sostenible, un proyecto de la región, entonces ahí entraremos a evaluar esa parte. Bueno, siguiente pregunta. Buenos días, ¿es posible la presentación de proyectos por APP, supongo Alianza Público-Privada? Sí, claro, son muy bienvenidos. Reiteramos, buscamos propuestas que vengan con multiactores, tanto público como privado, entonces son bienvenidos. Digamos, el punto acá es que la entidad administradora sí debe ser una entidad privada. Bien, siguiente pregunta. ¿Los recursos del plan de desarrollo del municipio donde se realiza el proyecto puede ser una contrapartida? La repito, los recursos del plan de desarrollo del municipio donde se realiza el proyecto ¿puede ser una contrapartida? Sí, depende de la asignación, depende del presupuesto que tengan, o sea, de cómo han organizado su marco lógico, sus actividades, y si obviamente están compatibles, pues sí, perfecto. No y ya dan en ese caso, digamos que cuando ya pues avance el proceso de evaluación, la entidad pública puede demostrar la disponibilidad presupuestal para el proyecto específico, en este caso de Colombia Más Competitiva. Entonces, no es el presupuesto que está en el plan de desarrollo, es lo que específicamente ese presupuesto se designa para aportar al proyecto y que a través del certificado de disponibilidad presupuestal puedan evidenciar. En este caso, sí, gracias por la aclaración, Carlos, no es necesario que la entidad administradora ejecute ese proyecto, lo puede ejecutar la gobernación, procede de evidenciar de cómo se hace. En estos momentos, pues como estamos en ley de garantías y eso, pues no sabemos que no es posible, por eso el proceso de evaluación es más adelante que se solicita este documento.
Bien, siguiente pregunta. Buenos días, ¿una contrapartida en efectivo pueden ser los pagos del recurso humano? Sí. Así es, el pago a la asistencia técnica, pago al equipo que va a apoyar el proyecto, es una contrapartida en efectivo. Que tenga unas funciones muy específicas, obviamente en los contratos y en las actividades designadas, pues tiene que evidenciarse que está relacionado con el proyecto. Y hay un punto bien importante acá, que lo experimentamos también con los proyectos del año pasado, y es que no se puede, digamos, entrar el proyecto en unas fortalecimiento de capacidades que queden un poco en alguna entidad, una cámara de comercio, como una visión de corto plazo. Tendría que buscarse una articulación en el territorio con universidades, con el SENA, para que esa capacitación que se haga tenga el mayor impacto posible. Eso es bien importante porque no hemos hablado de la replicabilidad. Entonces lo que nosotros estamos buscando es generar bienes públicos, es decir, que todo lo que ustedes hagan vía su proyecto y se aprenda en su territorio, nos permita replicarlo en otros lugares del país. Entonces, especialmente el tema de capacitaciones no se puede quedar como cortito ahí, sino que tiene que tener un mayor impacto. Natalie, pues aprovecho tu comentario para que nos cuentes un poco cuáles son esos proyectos que salieron beneficiados en la convocatoria pasada de turismo que se están ejecutando en estos momentos. Ok, bueno, pues fue una competencia bien apretada y sé que este año va a ser igual, entonces los invito a realmente a que sean muy estratégicos en sus proyectos, que lo analicen muy bien, cuáles son sus mejores jugadas, digámoslo, es un juego estratégico. Los proyectos que ganaron es Destino Putumayo, se llama así. Digamos, el trabajo que va a hacer ese destino para empezar a acceder a mercados internacionales con una connotación especial, es que es un territorio en posconflicto y bueno. Involucra varios municipios también. Involucra varios municipios, es un eje ambiental, pero todo está, digamos, dentro del eje, dentro del Putumayo. Sin embargo, ya con la visión de destino se puede ver se evidencia fácilmente en el territorio que ellos tienen, por ejemplo, flujos de turistas llegando por San Agustín, flujos de turistas llegando por Pasto. En ese sentido excede el área de intervención, es esa, pero digamos que el destino se compone de una visión más amplia. Así es, y el otro... El otro es Llanos Orientales, que está en una articulación del Meta y del Casanare. Así es. Ajá. Sigamos con las preguntas. Continuamos con las preguntas. ¿Cómo certificar las contrapartidas? Hay un modelo certificado de contrapartida, igual donde inicialmente pues deben de diligenciar este formato para entidades privadas y pues para las públicas sí es la disponibilidad presupuestal. Reitero, en esta fase no requerimos este tipo de documentos, solo la expresión de interés, que es el anexo 1. Siguiente pregunta. ¿La especie en efectivo puede ser la contrapartida de la coordinación y el seguimiento en efectivo? Nuevamente la pregunta. La especie en efectivo puede ser la contrapartida de la coordinación y el seguimiento. Nos toca aclarar. No está. Te invitamos a que nos envíen la pregunta a info@impulsacolombia.com. También les comento que el día 30 de mayo vamos a profundizar en la expresión de interés y pues en todas esas dudas que tengan específicamente de la convocatoria. Agradecemos pues preguntas específicas de turismo, aprovechando que tenemos nuestra experta sectorial, Natalia, para poder resolverlas. Una más específica sea turismo. Los recursos de un proyecto hotelero nuevo privado que van a tener una incidencia en la región que es destino pueden aceptarse como contrapartida. Disculpa otra vez. Los recursos de un proyecto hotelero nuevo privado que van a tener una incidencia en una región que es destino pueden aceptarse como contrapartida. Yo la verdad no lo veo así, pues es una inversión privada, ¿sí? Que pues obviamente hace parte del destino, pero no creo que se pueda tener en cuenta como una contrapartida porque evidentemente hay que tener en cuenta el foco de cadena de valor. Entonces... Y también el proyecto que se presente, porque entendería de que obviamente ese hotel, exista o no exista el proyecto, se ejecutará. Exactamente. Entonces lo que buscamos es que las contrapartidas que se jalonen del territorio, pues sean para ejecutar este proyecto que va a beneficiar a toda la cadena de valor y que lo que va a hacer es fortalecer el desarrollo del proyecto. Otra pregunta de turismo específica. ¿Un destino puede ser un conjunto de municipios cercanos entre sí? Sí, puede ser un conjunto de municipios cercanos entre sí, pero también invitarlos un poco también con las experiencias aprendidas el año pasado, a que realmente miren si esos municipios entre sí, o sea, pensemos en el foco de nuevo 2 años, recursos limitados y los beneficiarios. Entonces, si son 40 municipios, ¿cuál es el impacto que puede tener realmente eso?
por cómo elegiríamos los municipios o cómo deben elegirlos ustedes de acuerdo al trabajo articulado que se esté llevando a cabo por productos específicos. Siempre el trabajar en producto es una buena estrategia que le permite al destino avanzar. Pero sí tendríamos que ser cuidadosos de eso, que no sea simplemente una alianza estratégica de muchos municipios, sino que el foco sea el producto. Bien, una que no tiene que ver con turismo, ¿cuál es el equilibrio entre la cantidad de actores públicos y privados y la gobernanza? Teniendo en cuenta que en la medida que se incorporan actores, la gobernanza se vuelve más compleja. Correcto. Digamos que eso también depende cómo trabaje cada región. O sea, entendemos que muchos actores puede dificultar un poco la gobernanza. En el proyecto se pide que se forme un comité directivo que sea para la toma de decisiones del proyecto, donde existe una representación de los proponentes. Esto no implica que estén todos los proponentes, pueden delegar cuáles serán aquellos que van a decidir tener como las reglas de juego, cómo se va a ejecutar el proyecto, pero digamos que a eso lo vamos a dejar en libertad de cada región, de cómo trabaje, de cómo funcione, de cómo toman sus decisiones, de cómo se... Pero sí estoy de acuerdo con la pregunta, y es que el mayor número de actores complejiza la gobernanza. Entonces, les invito a profundizar, a analizar realmente en su estrategia. Bien. Así es. Siguiente pregunta, ¿hay un mínimo de actores para presentarse en la propuesta? ¿Mínimo? Mínimo de actores. Pues el mínimo es de acuerdo a la cadena de valor, y a que en el caso específico de turismo sí debe haber un muy buen equilibrio entre públicos y privados. Sí, digamos, pues a nivel de términos específicamente, obviamente una sola entidad se podría presentar para hacer, y también que tendría que ser entidad administradora. Sin embargo, dado que fomentamos que vengan propuestas multiactores y se va a evaluar también dependiendo de cada sector cómo es la dinámica, entonces todo eso será criterio de evaluación. Bien, siguiente pregunta. ¿El proyecto se podría estructurar a partir de la conformación de una spin-off y los recursos destinados a la creación de la empresa con base en tecnología en bioturismo sostenible? ¿La conformación de qué? De una spin-off. Ah, ya, sí. Y los recursos destinados a la creación de la empresa con base en tecnología en bioturismo sostenible. Sería la creación de una sola empresa. Sí, sería fortalecer una sola empresa. Sería crear un emprendimiento. Y digamos que eso no tendría visión de gestión de destino. No tendría impacto a lo largo de la cadena de valor. Siguiente, ¿cuál es la dispersión geográfica recomendada? Si ya están diseñados e implementados circuitos, ¿eso colabora con este punto? De nuevo, la gobernanza, la capacidad de gestión, que se enfoquen en 2 años. Si tienen un destino muy grande, yo sugeriría que trabajen por segmentos. ¿Qué tienen listo para el mercado internacional en este momento de esos circuitos? ¿Cuáles pueden priorizar? Esa capacidad de priorizar también demuestra, digamos, el ejercicio serio que hacen los territorios, ¿no? Porque es importante priorizar qué tengo listo para mi mercado internacional. Y que se pueda manejar durante el proyecto también para la toma de decisiones. Y que la gobernanza corresponda a esos circuitos que están viendo. Bien, seguimos. ¿Ese efectivo obligatorio puede verse reflejado en la contratación del personal de seguimiento administrativo y financiero? Sí, pero no debe tener un peso mayor al 10%, es la cuestión. Sí. Porque si no se nos van los proyectos, la contrapartida, digamos, en solamente nómina y demás, es lo que no queremos, justamente. Qué interesante. ¿Es posible presentar el mismo proyecto que se presentó en la anterior convocatoria? Claro que sí, digamos que, y muy buena pregunta. Nosotros recibimos excelentes propuestas, la competencia estuvo bastante difícil. Obviamente, pues solo aquellas que ya pues en tema de ranking y todo alcanzaron los recursos para cofinanciar fueron las seleccionadas. Sin embargo, somos conscientes que hay propuestas muy buenas que se presentaron el año pasado. La invitación es a revisar nuevamente los términos de referencia, a ver qué pueden mejorar, a lo mejor analizar qué puntos débiles tuvieron frente a lo que evaluamos y volverla a presentar. Pero la invitación es que, claro, todas las que se presentaron cumplan con los requisitos, fueron varias que pasaron a la segunda fase, se puedan volver a presentar. Aquí me gustaría aprovechar y decir que el programa tiene algo muy especial, y es el acompañamiento de expertos a lo largo de los que fueron susceptibles de acompañamiento en formulación. Entonces sí vale la pena. Observamos que no siempre esas recomendaciones fueron suficientemente absorbidas, ¿no? Sería bueno que aprovechen que se les visitó, que se destinó un tiempo para trabajar con ustedes, y este año se piensa hacer lo mismo, y que tomen en cuenta esas recomendaciones que se les dieron el año pasado.
sería muy interesante. Así es. Aquí voy a juntar dos que están, pero creo que es la misma pregunta similar. ¿Hay algún tope en el alcance, es decir, el número de municipios a beneficiar? Y la otra, ¿se podría presentar un proyecto para 2 departamentos? Más o menos la misma respuesta, la misma pregunta. Yo creo entender un poco esa pregunta y creo que hemos venido siendo enfáticos y creo que justamente tantas preguntas nos muestra una dificultad. Para gestionar el destino, clave la gobernanza y clave que prioricen, que tienen listo para un mercado internacional en 2 años, lo hemos dicho varias veces. Pero pretender abarcar todo con un proyecto de 2 años, digamos, nos muestra que el destino no está muy claro y muy enfocado. Quizás ustedes pueden tener fases, pueden decir, vamos a intervenir en estos 2 años estos puntos específicos esperando estos resultados. Y como la idea de la replicabilidad, podrían aprovechar las experiencias aprendidas en ese territorio y en esos circuitos específicos para replicarlo al resto de municipios, porque realmente un proyecto de muchísimos municipios se vuelve inabarcable, es insostenible. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Cuál es la evidencia de los flujos turísticos internacionales de Putumayo y Casanare? ¿O se modificaron las exigencias de internacionalización en la convocatoria de este año? Yo creo que el año pasado fuimos un poco más flexibles en ese tema. Evidentemente tenemos destinos más que están empezando, pero por eso este año estamos haciendo enfáticos en eso. Igual los destinos, esos 2 tenían llegadas de turistas internacionales, pocas, registro. Pero sí tienen registros de llegadas. Sí tenían registro. La idea justamente con el proyecto es potenciar. Eso hace parte de la línea de base que ellos tienen en este momento, pero la idea en este momento, para esta etapa, sí es que lo puedan tener muy, muy claro, ¿no? Los invitamos a que revisen eso. Bien, siguiente pregunta. ¿Dentro de la cofinanciación se puede incluir construcción de infraestructura hotelera? No. Pero infraestructura hotelera hace parte de beneficio privado. Si es cofinanciación de ellos. No, recursos de cofinanciación. Para los recursos de la convocatoria, no. Para recursos sí se puede. Para los recursos de la convocatoria no se podrían incluir la construcción de ese tipo de infraestructura, pero si es cofinanciación de otros actores que van a aportar eso con ciertos diseños y la adecuación a lo que quiere la gestión del destino, podrían hacer parte de la estrategia que ustedes desarrollen. Pero yo insisto, dentro de un componente, dentro de una línea que es infraestructura, digamos, no puede ser como que la construcción de un hotel que cuesta mucho dinero sea vista como la contrapartida para el proyecto. Eso es lo que definitivamente puede ser un tema de senderos, un tema como de para avistamiento, o sea, como que pueda ser también utilizado de manera para el destino. En la convocatoria pasada facilitamos el prototipado, pero ya para la construcción son recursos de otros proyectos porque evidentemente es mucho más grande. Exacto. Siguiente pregunta. ¿Suma si el proyecto está articulado con una política del Estado? Claro, pues es importante. Aquí lo que buscamos es que esté muy alineado a lo que se tiene establecido. Por eso Natalia les hablaba de poder un poco ver el plan de negocios del PTP, donde hay como pues un avance un poco lo que se busca en turismo naturaleza en el país. Entonces, también en caso de empate, uno de los criterios de desempate es que pues esté entre las apuestas productivas priorizadas en el país, en ese departamento. Entonces, sí prima. Bien, la siguiente pregunta. Hola, buenos días. Quisiéramos saber cuáles otros proyectos fueron aprobados aparte de los de Putumayo y Llanos Orientales. En turismo únicamente esos, pero... En turismo solamente esos proyectos. Bien. ¿Se puede integrar un municipio, la respectiva gobernación, una cámara de comercio y empresarios del sector turismo? Sí, claro, totalmente bienvenidos. Lo que buscamos son propuestas multiactores y obviamente de los diferentes pues, instituciones que hacen parte del turismo en ese departamento. Y una sugerencia, digamos, cuando estamos hablando de destino es muy importante diferenciar el rol que tiene cada uno de esos actores. Sí. Entonces hay que ver bien quién es la entidad proponente, pero a su vez cuáles son los beneficiarios y los aliados estratégicos del proyecto y qué rol van a tener dentro del proyecto. Perfecto. Ya las últimas preguntas, precisar el perfil y si hay un mínimo de usuarios finales conforme al enfoque de la convocatoria. Usuarios finales, supongo, será beneficiarios. Sí, son los beneficiarios. Entonces, en la convocatoria, pues tenemos ahí de alguna manera diferenciados beneficiarios directos con indirectos,
Para turismo lo relacionamos con empresas prestadoras de servicio al turismo, operadores, agremiaciones, entidades públicas, entidades educativas, no sé qué otro tipo de beneficiarios, Natalia. Sí, la comunidad en general, digamos, pero habría que hacer un análisis cruzado interesante de los recursos que se van a destinar, si vamos a beneficiar 10 actores de la cadena, cuál es realmente la inversión que se está dando y el impacto que eso va a tener. Entonces, más bien es por ahí el análisis que tendrían que hacer, ¿no? Se toma cada proyecto, digamos que por eso no tenemos como un número fijo, como en algunas de nuestras convocatorias en Impulsa, que a lo mejor por eso la pregunta que nosotros decimos 10 beneficiarios, 5 beneficiarios, puntualmente acá queremos que ustedes nos propongan en sus propuestas, sin embargo la vamos a revisar así como dice Natalia, depende del monto que solicitan, depende de las actividades que se vayan a realizar, pues ahí se ve la pertinencia del número de beneficiarios que ustedes están proponiendo. Claro, queremos realmente asegurar un impacto y entonces si son muchos o si son pocos, depende más de eso, del impacto. Bueno, aprovechando una pregunta aquí sobre la transmisión, queremos invitarlos a la próxima transmisión el 30 de mayo, donde se revisarán los aspectos de procedimiento y de expresión de interés. Y los invitamos al canal de YouTube para mayor información, se los estaremos compartiendo por el chat. Siguiente pregunta, teniendo en cuenta que el propósito de la convocatoria es la gestión del destino, ¿podrían comentarnos cuáles serán los componentes y aspectos a los que se apuntarán principalmente o se tendrán en cuenta dentro de la cadena de valor? Pues hay unas líneas estratégicas, ¿cierto? Entonces, el enfoque es gestión de destino, pero pues obviamente dentro de ese destino hay temas de capital humano que se pueden fortalecer, hay temas de internacionalización de la oferta. Acceso a servicios financieros, temas de innovación, cumplimiento de estándares de calidad. Esas son como las líneas estratégicas que son transversales a todos los proyectos, pero en turismo queremos especialmente que hagan el ejercicio de verse como destino y aplicar esas líneas. Y los invitamos a consultar los términos de referencia en la página de Impulsa Colombia. Eso es bien importante, disculpa Sergio, eso que estás mencionando, sobre todo para la sesión que vamos a tener el 30, de acompañarlos realmente en el llenado del formulario, invitarlos que en estos días que quedan, por favor, se revisen bien los términos de referencia y ya tengan unas preguntas muy específicas para que sea bien beneficiosa la jornada. Así es. Bien, nuestra última pregunta ¿es posible que una entidad de economía mixta administre los recursos? Reitero, digamos, para esa pregunta, nuestro interés es que sea una entidad privada. Tendríamos que conocer cómo funciona esa entidad mixta y si cumple con los requisitos de la entidad administradora que están descritos en los términos de referencia. Te invito a que nos escribas a info@impulsacolombia.com con la pregunta para poder responderle específicamente. ¿De dónde más están conectados? Me gustaría como ya para despedirnos y conocer. Se acaban de conectar el departamento del Cesar. Bienvenidos. También estaba Duitama, Ibagué. Por aquí se me perdieron con las preguntas. Excelente. No, mucho Bogotá, Medellín, Cali. Antioquia, Valle del Cauca. Sí, Tenemos de varias regiones de Colombia. Realmente estamos muy contentos y muy animados en recibir propuestas de todas estas regiones, propuestas muy interesantes. Este programa busca poder apoyarlos, poder ejecutar recursos de largo plazo. Obviamente el proyecto es de 24 meses, pero la idea es que tengan continuidad en el tiempo. Estamos unidos, el gobierno nacional, la cooperación suiza, a través de Swiss Contact, de SECO, Impulsa Colombia, para poder resolver sus preguntas, para que esta convocatoria sea bastante interesante para todos ustedes. Facilitamos el proceso de presentación para que recibamos muchas propuestas, excelentes propuestas. Y bueno, muchísimas gracias por visitarnos, por estar acá conectados. Como les decía Sergio, le reiteramos el 30 de mayo a las 9 de la mañana vamos a tener un nuevo webinar hablando específicamente de la expresión de interés y de la presentación de la propuesta. Todas las preguntas formalmente a info@impulsacolombia.com. Estaremos publicando un documento de preguntas frecuentes semanal donde ahí podrán actualizarse de todas esas preguntas que ya nos hicieron. Invitarlos para que en turismo recibamos muy buenas propuestas. Es un sector donde indudablemente hay un gran interés en trabajar. El año pasado fue el sector que más propuestas recibimos. La evaluación estuvo bastante interesante, pero bueno, digamos que eso es lo que queremos, tener excelentes proyectos, poderlos financiar y acompañarlos en
en esa formulación. Invitarlos una cosita en el tema de turismo. Es muy importante que ustedes vean este proyecto de 2 años como un inicio, una oportunidad para ciertas cosas que quieren lograr, pero que evidentemente en destinos hay temas de mucho más largo plazo. Entonces, que sepan ver esa diferencia y esto como un punto de partida para que no abarquen un universo demasiado... Y la importancia, atendiéndolo en tu comentario, pues que venga acompañado de esos otros actores, que son los que también van a garantizar esa continuidad y que se pueda, y que esto sea, pues, se mantenga en el tiempo. Muy importante. Muchísimas gracias a todos, un placer saludarlos, del Cesar, Valle del Cauca, Medellín, Duitama, Ibagué, Magdalena, bueno, sé que nos escuchan de varias partes, esto va a quedar también grabado para que lo compartan, para que le cuenten a esos proponentes, a esos aliados potenciales esta convocatoria, este proyecto y pues se puedan presentar. Muchísimas gracias. Gracias Natalia por acompañarnos. Gracias Belsi.